A lo largo de la historia, la ingeniería fue evolucionando a la par de los humanos. Fue la forma que tuvimos nosotros, las personas, de solucionar los distintos problemas cotidianos que surgían. Desde el uso de la piedra para herramientas como lanzas hasta los cohetes espaciales más novedosos. Hoy veremos cómo fue el proceso de evolución de la ingeniería y cómo el ser humano estuvo siempre resolviendo cada uno de los problemas que se le presentaban. Pero entonces, ¿dónde comienza la historia de la ingeniería? Existen ciertos inventos que se los consideran como el inicio de la ingeniería, como lo son la palanca, la rueda, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Estos inventos han sido el detonar de la ingeniería, y para explicar algunos de estos hay que ver quién ha sido la mente detrás de estos y uno de los mayores inventores de la historia. Arquímedes de Siracusa. Nació el 287 a.C. y fue un físico, inventor, astrónomo y matemático griego. Cuenta la historia que el rey le pidió a Arquímedes inventos para poder evitar la invasión del Imperio Romano. Cuando Arquímedes perfeccionó la palanca, lo usó para la creación de las catapultas que usaron para derribar los barcos del Imperio Romano. También inventó las poleas, y con unas máquinas gigantes podían levantar los barcos del imperio para luego soltarlos en el aire y destruirlos. Se lo tiene a Arquímedes como uno de los mayores inventores de toda la historia y uno de los grandes influyentes para que se desarrolle la ingeniería. Cuando cae el Imperio Romano, surge la Edad Media, caracterizada por ser una época eclesiástica, gobernada por reyes y la Iglesia cristiana. En esta época se empieza a nombrar la palabra ingeniero, que viene de la palabra ingenio, relacionadas tanto con las obras públicas, fortificaciones o máquinas de carácter militar. Luego del descubrimiento de América, gracias al Islam en España, existe un desarrollo técnico e incluso científico muy superior al resto de Europa, como, por ejemplo, la importancia y perfección de los sistemas de riego. En este periodo, la ingeniería civil jugó un papel muy importante, teniendo un avance muy grande en las diferentes estructuras de la época. Surgieron obras muy imponentes y distintos movimientos de culturas en la construcción, como la arquitectura gótica, con la Catedral de Notre Dame. Ya acercándonos a la actualidad, nos adentramos en la Edad Moderna, que empezó en 1492 con el descubrimiento de América. Si hablamos de grandes ingenieros en la época, sin duda alguna, hay que hablar de Leonardo da Vinci, teniendo muchos y muy grandes inventos, como la hélice, la primer máquina voladora, el paracaídas o el reloj. Pero el invento que lo cambió todo en esta época fue sin duda la máquina de vapor, creada por el escocés James Watt en el año 1765. La aplicación de esta máquina fue muy grande, usada en fábricas, se hicieron los primeros trenes a vapor, barcos a vapor, tractores para la agricultura y muchas cosas más, donde la economía de muchos países fue impulsada. Y ya por fin nos movemos a la última de estas edades, la edad contemporánea. Nos remontamos a Francia en 1789, donde se está dando uno de los conflictos más importantes de la historia. Un país que está cansado de la monarquía,
de la pobreza de la clase baja y cómo los reyes gozaban de privilegios por todos lados. Todo eso se convirtió en un campo de batalla para poder instaurar una constitución, siendo Napoleón Bonaparte una de las figuras que salieron de este conflicto, llamado Revolución Francesa, siendo este el suceso que inicia la Edad Contemporánea. Pero vayamos a la ingeniería. ¿Qué inventos o descubrimientos fueron los importantes aquí? Hay demasiado para elegir, descubrimientos muy importantes y que hasta la actualidad se siguen descubriendo nuevas cosas. Nikola Tesla inventando un generador de corriente alterna y tener la ambición de conseguir que la energía sea libre e inalámbrica para todas las personas. La automatización del trabajo empieza a ser masiva, con la maquinaria cada vez más elaborada que mejoran increíblemente la producción. Se diseña el primer computador ENIAC y con ella empiezan el mundo de la programación. Avances increíbles en la medicina, medicamentos, prótesis e implantes. La creación de cohetes capaces de viajar por el espacio que tomó mucha importancia en la carrera espacial que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el objetivo de ser los primeros en llevar a los humanos a la Luna. Rascacielos impresionantes, autos eléctricos o la inteligencia artificial son algunos de los infinitos inventos que se realizaron en la Edad Contemporánea. Y llegamos al final. Historia, arte, conocimientos, cultura, habilidades, supervivencia. De alguna u otra forma, la ingeniería se involucró de gran manera con el ser humano. El descubrimiento del fuego y su posterior uso para cocinar, la creación de las herramientas de piedra, las estructuras, los motores, la medicina, la programación o incluso tocar las estrellas. Le debemos completamente el don de estamos a la ingeniería. No seríamos nada sin ella. Seguiríamos simplemente viviendo, sin importarnos el mejorar, pero eso no va con nosotros los humanos, donde estamos en constante aprendizaje para llevar a las personas a un mundo mejor, donde muchas instituciones nos enseñan a hacer uso de nuestras habilidades, destrezas y conocimiento para resolver problemas del mundo entero, siendo los ingenieros piezas fundamentales del constante avance de la humanidad, siempre usando su ingenio.